vino a la iglesia y ratificó el carácter canónico de los 27 libros, y esto después fue finalmente ya decretado por el Concilio de Trento en el año 1546. Quiere decir que por todo ese lapso de tiempo, hermano, sí había Biblia, sí había Nuevo Testamento, pero fue hasta en esta época que ya quedó oficializado, hermanos. Ahora, aquí viene otra cuestión con respecto a esto. Y esto se lo estoy diciendo de un libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico, de Gonzalo Báez Camargo, un biblista de Sociedad Bíblica protestante, por cierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando se inventa la imprenta y ahora la gente empieza a tener acceso a las Biblias, en nuestra época, 100, 200 años atrás, que se puede tener acceso a la Biblia, ahora se le empieza a decir a la gente, no, usted tiene que andar la Biblia y todo lo que la Biblia dice. Pero ¿qué pasó en los 1800 años anteriores? Todo era predicación oral, hermanos. Segundo lugar, también, ¿cuál Biblia es la que vamos a usar? Porque la Biblia que yo usaba antes era la Biblia de Casiodoro de Reina. Y esa Biblia es la Biblia que fue editada por Casiodoro de Reina en 1500, ya le voy a buscar, aquí tengo la información. Y Casiodoro de Reina fue un ex monje de la Iglesia Católica, que él lo que hizo fue que tradujo la Biblia ¿cómo poderle decir? De los textos originales griegos, hebreos y arameos, pero aparte de eso, cotejada con la Vulgata. Ahora, lo que hizo Casiodoro de Reina, vamos a ver, ojalá que me alcance el tiempo para poder terminar esto. Lo que hizo Casiodoro de Reina fue lo siguiente, escuche esto. En 1569, la primera Biblia completa al castellano, versión de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea, contenía en el Antiguo Testamento una serie de libros que hoy no está en esa Biblia. Por eso le estamos hablando, si estamos hablando de Biblia, entonces ¿cuál Biblia? Porque hasta esa época el canon del Antiguo Testamento que se consideraba era un canon que se llamaba el canon griego, que incluía cierta cantidad de libros que hoy usted mira la Biblia del hermano pastor, no los tiene. Pero Casiodoro de Reina, la misma Biblia que él tiene en 1569, sí tenía esos libros. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría, añadiduras a Daniel, añadiduras a Esther y Primera y Segunda Macabeos. Ahora mire lo que dice, en 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina en revisión de Cipriano de Valera, la cual conservó los mismos libros. ¿Cómo es que en esa Biblia desaparecen? En 1827 las congregaciones bautistas y presbiterianas de una confesión que se llama de Westminster, en 1827 le dijeron a Sociedad Bíblica, quite esos libros de ahí, o ya no les seguimos dando la plata que necesitan para subsistir. 5.000 libras esterlinas anuales. Y como Sociedad Bíblica sabía que con eso se venía la quiebra, y como por la plata baila el mono, Sociedad Bíblica quitó esos libros. Mucha gente no lo sabe. La Biblia es la parte importante porque es donde está revelado todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero aparte de la Biblia tenemos la tradición de la iglesia. La Biblia surge de la tradición. Pero la Biblia en sí sola, como Biblia, no es toda la autoridad que nosotros necesitamos en cuestiones de fe, dogma y doctrina. Por esta sencilla razón, porque si eso hubiera querido Dios, hubiera dejado la Biblia desde el primer momento de la formación de la iglesia. Pero la Biblia se vino a formar hasta 300 años después que la iglesia había comenzado. La tradición es importante. Y me gustó, y algo bien importante lo que dijo también el hermano pastor. El problema del fanatismo. Cuidado con el fanatismo. Mejor instruyámonos, formémonos, porque así como él le han echado agua caliente, a mí también me han ofrecido que me quieren quebrar la boca. Y en una parroquia ahí en El Salvador llamaron para decirme que me abstuviera de llegar o me atuviera las consecuencias. Así que cuidémonos también del fanatismo religioso. Y termino con una última cita. Juan 21:25 dice, Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No todo lo que dijo Jesús, no todo lo que predicó Jesús, no todo lo que se enseña tenía o tiene que estar en la Biblia.